En tiempos de... Primero se suponía que estaba el Teatro Colón, que el terremoto, que no sé qué, que se destruyó, que lo destruyeron, que todavía servía, ¿verdad? Años 20 tal vez. No quedó teatro. Vino un grupo de intelectuales por ahí en los tiempos de Arevalo y le dijo, ¿qué queremos? No, pero antes le dijeron a Ubico, queremos un teatro, dedíquense a cosas más útiles, chao. Así llevan aquellos momentos, Arevalo, aquí queremos un teatro nacional, pero es que primero urge la educación, la alfabetización y todo eso, dijo Arevalo, y tenía toda la razón. Antes que un teatro, entonces no se hizo. Arbenz, que luego con Castillo Armas ya hagas un teatro como había antes. Y entonces enviaron a 3 arquitectos a Europa a ver cómo se hacía el teatro, si se preparó el teatro, y por ahí están los proyectos. Pero en eso le dieron el golpe de estado a Castillo Armas y ya no se siguió el teatro, ya vamos por los años 50. En los tiempos de Mario Montenegro tampoco se trabajó hasta que vino Idígoras y dijo, hagamos un teatro. Y entonces él decidió hacer un teatro con el proyecto de Vinicio Asturias, del arquitecto Vinicio Asturias. ¿Saben eso, verdad? Lo de Vinicio. Vinicio Asturias era un compañero de deportes mío en aquellos tiempos, había estudiado en Gringolandia y ¡pum! Empezaron el proyecto de su tiempo, que, porque ese es de donde salió toda la universidad. Lo que ven ustedes en azul oscuro era el volumen del proyecto de Vinicio. Eso es en elevación lateral. Lo que ven en amarillo es los 2 sótanos que se construyeron con los cimientos para ese proyecto. Lo que ven en blanco es lo que yo hice, mi clavo. Visto de frente, amarillo lo que estaba hecho, cimientos, azul como iba a ser, y blanco mi proyecto. Pero a golpe de calcetín, a golpe de Estado, cayó Idígoras y su ministro dijo, ya no se hace teatro, ya no es teatro, muy grande, muy caro, y entonces pasaron, pasó como año y medio, y Vinicio Asturias me trajo a mí aquí a tu oficina a la fuerza para que hicieran lo del teatro al aire libre, que eso sí lo conocen. Y no sé si hay que involucrarlo en esto. No sé, porque a esto le llaman un centro cultural Miguel Ángel Asturias, pero no es un centro cultural. Es un lugar para espectáculos, centro cultural que fuera creador de cultura para todo el país, con talleres especiales y toda esa cosa. Bueno, entonces, al darle el golpe del Estado, Vinicio quedó muy triste y estoy casi seguro que esa fue la causa de un accidente de automóvil en donde murió en 1965. Pasaron 5 años en que no se hizo nada en el teatro y solo yo me quedé trabajando por el teatro al aire libre y los alrededores. Pero con un presupuesto chiquitito. ¿Qué teatro grande? Pero en eso vino un ingeniero de obra que era encargado de que estos trabajitos que estamos haciendo y me propuso, mire maestro, puede hacer un teatro que se apoye en los cimientos que ya están, $4 millones. Iban ya. Que sea mucho más chiquito y que se vea que es mucho más chiquito y que quepa el mismo público. Pues sí, y eso es la relación que ya estaba cuando el golpe de Estado, y ahí se quedó en amarillo los 2 sótanos y todos los cimientos eran muy fuertes para soportar esto. Entonces vino un maestro jefe y me dijo, mire, ¿qué puede hacer eso? Sí. Entonces preparé este planito.
y este otro planeta. Que en tiempos de Arana, creo que era el segundo o primer año de Arana, que dijo, a ver cómo es la cosa. Entonces, en rueda de prensa tuve que explicar y decir lo que estaba pasando, utilizar los eventos que ya están, que fuera mucho más pequeño, pero que cupiera el mismo público. Y eso es lo que Arana aprobó y dijo, hagan. Y de ahí es donde vino todo. ¿No conocían esa historia? No. Pues ese es el principio, no fue por capricho mío que yo me puse allá. Entonces, eran 3 condiciones. Esas que les dije, pero yo pensé otra más. Si de todas maneras van a hacer un auditorio de más de 2,000 personas en un país pobre económicamente, porque somos de la misma riqueza espiritual que Europa y que cualquier país, pero espiritual. Pero la onda económica es otra cosa. Si se basa ahí a hacer eso en un país pobre que tiene una arquitectura guatemalteca, por lo menos, para justificar, porque deberíamos haber hecho 20 teatros chiquititos en todas partes, controlados por un ministerio importante, produciendo espectáculos por todos lados, pero también eso era difícil porque ¿quién lo iba a hacer en aquel tiempo? No había ni Ministerio de Cultura. Si se le encarga a un alcalde que haga algo así, a saber qué va a pasar. También era un proyecto ilusorio, todo lo que es el espectáculo de música, teatro y danza, y hasta ópera, que no somos un país operístico. Como quien dice, condenado al fracaso en un país como el nuestro. Su cultura es, sus gustos son otros. Eso de la arquitectura guatemalteca no quise decir nada para evitar que me graben de dónde, porque la primera pregunta es ¿cuál es la arquitectura guatemalteca? Y todos los alumnos de primaria me dicen ¡los mayas! Muy bien, pero eso fue hace 2000 años, 1100, terminó en 900 el imperio, la maya. Ya no podemos copiarlos a ellos porque sería una vergüenza. ¿Y cuál otra? En la colonia, pero ¿cuál es? El neoclásico español, la catedral antigua, la Merced antigua, sí. Don Chaparro ya no es, se salió del clásico español y todo su barroco de adelante, y aquella iglesia de San Agustín a Casaguaslán, toda barroco por ahí. Ya llevamos 2 en la colonia. Y en nuestro tiempo, entonces ya se mete uno con toda la muchachada que acaba de salir de la escuela y los nuevos y las grandes firmas arquitectónicas, y ahí nadie encontraba ninguna arquitectura guatemalteca. Pero sí pistas, por ejemplo, la rectoría de la Universidad de San Carlos, con la cúpula de Américo Chicaco, que es ingeniero, arquitecto. Y ya no se podía entrar a discutir más porque entonces entrábamos a la onda de que estábamos copiando Miami. Que tiene que suceder, ¿por qué? Porque el arquitecto que sale joven a trabajar ya directamente, lo que ha aprendido es todo lo que es funcionar a la perfección. Es un experto, es un médico, un cirujano de lo funcional. Pero no nos enseñan en arquitectura algo que tienda a ser un arte nuestro, para justificar el costo, porque la arquitectura y el cine son los artes más caras de la historia. Y el cine siempre es producido por grupos individuales, pero la arquitectura estatal es producida por toda la gente del país. Y entonces por eso es que pensé, si se va y si voy a aceptar meterme en eso, es que sea una arquitectura guatemalteca, pero no había modelos. Y entonces, ¿qué hacer? Pues integrarse. El simple hecho de humildemente venir a integrarse al lugar, a toda la obra. Y la integración empieza ¿dónde se va a construir el edificio? Y se va a construir en lo alto de una colina muy hermosa, para empezar.
Si yo coloco ahí la caja respectiva de tipo Miami, París, etcétera, no armonizaría con esa colina. Porque ¿qué otra colina hay en Guatemala muy hermosa? Pues la de Cerrito del Carmen, y su iglesita, su ermita y sus cositas que hay por ahí están armonizando con esa colina. No están en contra. No están en contra. En la colinita es, humildemente hay una armonía sencilla, aunque a algunos les parezca una como pequeña fortaleza la ermita. Bueno, entonces ya que la colina tiene esa forma, pues esto tiene que tener más o menos en arquitectura algo semejante. Pero nunca Miami, nada de cuadrado, abajo lo cuadrado. Pensé, pero no lo dije para evitar problemas en aquel tiempo. Es decir, que esa cláusula de los guatemaltecos empieza ahí. Luego la integración al espacio aéreo. En aquel tiempo, fíjense, hace tantos años, ustedes creo que no habían nacido en 1970. Fíjense, ¿no? El cielo siempre era azul chilero, bueno, los azules divinos, o con nubes, pero o blancos o cielo, pero no el cielo grisáceo que estamos viviendo ahora desde hace varios años. Todavía hace 8 o 10 años yo veía estrellas en la noche. Todas las constelaciones se podían estudiar, todas, en todas las estaciones del año. Aunque nosotros solo tenemos estación seca y estación lluviosa, se veían, ahora no. Cuesta un bigote ver estrellas. O sea que ya la integración al espacio aéreo, que en aquel tiempo era evidente, azul y blanco, ya no es mucho. ¿Y por qué lo azul arriba? Para que flote entre lo blanco, no lo blanco arriba y lo azul abajo, porque es más ilógico, pero menos racional que el color más fuerte esté flotando encima de lo blanco. Ya en aquel tiempo, Manuel José Arce dijo, qué bien está quedando el teatro con esos colores de cielo con nubes que se confunden con las nubes y con el cielo. Se dio cuenta de lo que estábamos tratando de hacer. Luego hay otra integración a lo maya, pero sin copiar, porque sería un clavo que hiciéramos ahí pirámides mayas. ¿Por qué? Porque los mayas las usaban para usos sagrados, no podían entrar, eran todas macizas. ¿Qué iban a poder? Sí, la técnica del hierro, el acero y todo eso es muy reciente. Pero sí podían circular por afuera. Y ahí hacían sus ritos sagrados exactos. Entonces, por eso este edificio usted lo puede circular por todo afuera, pero solo como paseo poético de andar por su edificio y saber que lo puede hacer, sabiendo que el uso importante es adentro para música, danza, ópera, teatro, espectáculos. Entonces, eso de caminar por afuera es un pequeño homenaje al recuerdo de los mayas que solo podían usar por afuera sus pirámides sagradas. Por eso ese es otro aspecto, porque no hay otro edificio en Guatemala y creo que en ningún lado en donde usted puede pasar por afuera, a no ser cuando King Kong andaba subiéndose por todo el Empire State Building con la traiga, pero él es miedo cinematográfico. Es el único que ha usado por afuera del edificio. Y no le podíamos hablar de eso a una rueda de periodistas. Bueno, pero otra cosa, que estamos en la colina y en aquel tiempo los árboles estaban bajos y tenemos esa belleza. El volcán Diablo. Las cadenas volcánicas divinas son en Guatemala, en Indonesia, y uno que otro volcán que trata de hacer erupción literaria, como Pompeya, Herculano, hay dos en Italia. Si va a estar ese volcán ahí, ¿cómo poner una cajota de vidrio, por muy modernísima que parece? Y por eso toda esta pendiente de la fachada delantera tiene una liga con el volcán. Claro que no podía diseñar un volcán de concreto y etcétera el edificio, porque sería una vergüenza copiar a la naturaleza. Ella hace su belleza
y nosotros tratamos de hacer nuestro chapuz, digamos. Pero del otro lado está el volcán de Pacay, 4 puntas dramáticas. Entonces por eso la fachada ahí no es tranquila. Ya ustedes ven que tienen sus puntas. Esas puntas sirven para los reflectores que alumbran el teatro verticalmente cuando hay suficiente energía eléctrica para hacerlo. Esa es integración a ese paisaje. La foto la pedí con 15 días de anticipación. No, ahí tenía que estar listo todos los días para ver cuándo había una suficiente evolución dramática que le diera la característica del tipo de integración a nuestro paisaje que andábamos buscando. Pero todavía hay otra integración que tiene que ver con lo que ya estaba construido. Aquí en el cubo escénico, ¿cuánto necesitan de aquí para acá los actores cuando están corriendo, bailando, saltando o haciendo algo frente al público? 15 metros aquí y 15 adelante son 20. Más no, porque tampoco es un entrenamiento de 1500 metros. Entonces nos queda todo este espacio. Pero este espacio sí está ligado a la escena porque ahí está toda la tramoya que es vista por el público y en donde están todos ellos actuando hasta aquí. Entonces la tramoya queda aquí, pero es necesario esto para que ellos, los artistas, circulen por atrás, por los lados y por todas partes de la escena. Entonces eso me da este apoyo que existía y era poderoso porque iba a servir a esto, y esto aquí, y eso da esta forma. Y esta no es tan alto porque no se necesita una tramoya que vaya hasta arriba. Con una boca escénica de 10 metros es suficiente la tramoya que está aquí. Eso ya da esto, una onda que tiene que ver con el diseño. Pero aquí, ¿qué pasa? El proyecto anterior tenía aquí un ventanal completo de vidrio, pero los jets pasan por encima. Entonces, el vidrio es un problema porque el concreto, lo más pesado, es lo que más resiste en materiales pobres el paso de ruido, aislantes contra ruido. En Chicago hay un auditorio entero hecho de plomo, no hay nada que pese más que plomo. Aquí tenía que ser concreto, los techos, concreto, lo que fuera, diversos muros de ladrillo para separar al teatro del ruido de afuera, pero ¿cómo íbamos a hacer un ventanal de ese tamaño? Entonces el ventanal lo reduje a esto. ¿Pero con qué justificación? Con esto. El público en su mayoría entra al primer vestíbulo, porque abunda en la platea y es donde más hay. Luego un poco menos de público en el segundo vestíbulo, porque es menos el público, balcones y palcos laterales. Y en el último ya es solo un grupito. Eso quiere decir que no necesitábamos este techote para que cuando uno esté ahí mire para abajo, arriba la cajota y diga, ay, qué feo, ¿dónde estoy? La primera vez que yo estuve en el Kennedy Center y estuve en esas cajotas de vidrio para arriba, me sentía pura mosca en una cajón, con todos los demás puras moscas, todos allá abajo, y las cosas terribles. Igual en el Lincoln Center, y entonces, ¿dónde está lo humano? Entonces, por eso el parquito, esto es más pequeño. Pero al mismo tiempo, esto es aquella ventanería con poco vidrio. Esa ventanería sigue sigue este ritmo, que es el ritmo de nuestras marimbas, que tienen aquí todos los cajones. Y eso explica por qué este vestíbulo es así. Y entonces eso ya me dio de aquí para acá la pendiente que yo andaba buscando para salir de la cajota. Ahora, en lo que es, que fuera más grande, que fuera igual de público, lo único que puede reducir es esto, porque también lo redujen en estrecho. Y entonces ya no me cabían las 2000 personas. ¿Por qué lo reduje en estrecho? Porque un auditorio muy ancho se pierde, el sonido directo va y en lo que llega a una pared muy lejana y regresa ya casi no tiene potencia cuando llega al público. Pero son acústicas. Por eso las salas no deben ser muchísimas, sino un poco más, como
sí. El ejemplo clásico de sala exageradamente abierta es la de Victoria and Albert Hall allá en Londres, que es circular y caben 6.000 peludas. ¡Híjola! Los acústicos dicen que es que eso no suena bien, pero ¿qué importa? Estoy alegre ahí, qué brutal, qué lindo se mira por todos lados, ya no importa cuánto lo oye. Y el público no es muy... no estoy oyendo bien, no tiene pues de atrás un montón de conocimiento de qué es la llamada música que está sonando ahí, aunque sea música folclórica. Total que por eso logramos, pero para estrechar esto y hacerlo más pequeño, tuve que poner palcos laterales. Y lo hice con mucho gusto porque el proyecto anterior no tenía palcos, pero paredes lisas. Si ustedes recuerdan su historia del arte, recordarán que entre los años 40 y 50 fue el dominio del racionalismo que venía directamente de los racionalistas europeos. Nada de palcos laterales porque es cosa del pasado, es una antiguaya chis. Y entonces paredotas lisas. Y el teatro ya tenía paredes lisas en el proyecto inicial. Y el conservatorio, que era nuestra gran sala, paredes lisas, nada de palcos, prohibido. Pero da la casualidad que en estos tiempos se vino a hacer unos cálculos por unos grupos de acústicos expertos y encontraron que los auditorios antiguos llenos de palcos tenían mejor acústica que los modernos todos lisos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Pues ahora vamos al por qué. A ver si tengo por aquí una foto, si no aquí. Al por qué es. Resulta también que los palcos sirven no solo para que esté gente ahí sentada, sino para la acústica de un auditorio. Y entonces voy con el ejemplo. Hay una teoría. Una persona sentada aquí oye el sonido directo que le llega, el primerísimo que le llega, en milésimas de segundos, directo. Pero ese directo va en forma de esfera y no solo le llega a él, sino camina para esta pared, para este techo, para todas partes, para el piso. Y entonces aplicando esa teoría, aquí está este cuate, le llega el sonido directo y si la pared no tiene palcos, le llega un solo reflejo de la pared. Cuando si hubieran palcos, de esa pared le llegaban reflejos de su pared, reflejos de este palco y reflejos de este otro. Esta pared tendría 3 reflejos de sonido y la otra del otro lado, otros 3, serían 6 reflejos de sonido, mientras que las paredes sin palco tendrían solo 2 reflejos. O sea, para tener más reflejos de sonido son utilísimos los palcos. Y fue comprobado acústicamente, pero nosotros ya habíamos hecho el conservatorio, ahora lo habían hecho otros, y Vinicio ya había hecho su teatro, como decía, que había nada de palco, por antiguales. Pero hay algo más psicológico. Estos cuates que están aquí son personas como nosotros. Y los que bailan también. Aquí no somos un país operístico, pero cuando eso llegue a ser, un cantante que esté ahí es humano. Y los actores de teatro que traten de hacer teatro ahí son humanos y a ellos les molesta ver enfrente solo la platea llena de gente y las paredes desnudas. Ellos quieren ver gente enfrente, en las paredes, en el techo, en todos lados, porque lo que hacen solo dura el momento que ellos actúan. Un pintor ahí se quedan sus cuadros, la arquitectura también, un escultor ahí se queda su obra, pero el que actúa, el músico, el cantante, el actor de teatro, con él mueve su obra, a no ser que la graben y que la mantengan bien, sobre todo ahora, pero siempre él dice, es que no fui yo en el momento. Así que por eso son buenos los palcos, para que estos peludos vean mucha gente en cada parte. Por esas razones es que el teatro es como es, para empezar. Claro que aquí hay otros detalles.
desde estos niveles altos la gente puede salir desde arriba a salidas de emergencia directamente afuera, para que no se acumule un montón de gente solo en el vestíbulo del hotel. Y esas son partes de... otra cosa que tampoco dije. La arquitectura es lo mismo que la pintura, lo mismo que la escultura y lo mismo que la arquitectura con diferentes funciones, y por eso esto tiene que ser medio cuadro, medio escultura y medio arquitectura todo al mismo tiempo. Porque, es decir, el mismo objeto funcional, para funcionar algo tiene que tener algo de cuadro y algo de escultura. Hablando pues de una arquitectura no racional y una arquitectura de integración a lo guatemalteco esencialmente. Todas esas reflexiones ya no las dije aquella famosa mañana, sino solo otras pequeñas cosas que sí sonaron muy claras. Entonces Arana dijo, hagan, Flash, Arana, Lauro y Lucas, de paso que solo con 3 gobiernos militares, pero se lo echaron. Ya antes todo el gobierno entero de Méndez Montenegro no quiso hacer nada de eso. Fue el gobierno de los 7 que intervinieron el que menos ayudó económicamente a que se hiciera nada de tipo auditorio aquí. Entonces, algunas preguntas respecto a eso, que no sean muy difíciles. Y lo mío es con lo que es la decoración del mosaico. Si esto lo hubiéramos pintado, que a los 5 años hay que volver a echarle. Ahora, le echamos mosaico, yo insistí que fuera mosaico. Mosaico, y tiene que ser mosaico, y si no, nada. Costó un triunfo hasta que vino México y dijo, nosotros les vamos a donar el mosaico. Había un señor que ya había conseguido la donación de butacas, pero butacas a su modo. Y las butacas de un auditorio tienen que tener una acústica especial que no eran las de las que nos querían dar un cierto maestro que podía conseguir en México. Un auditorio tiene unas butacas que podemos platicar más adelante, en este caso, ¿por qué son? ¿Cuál es la razón de ser? No los estoy aburriendo. Bueno, seguro. Es que usted lo ve Homero como sospechoso. No, estoy pensando en todo lo que está diciendo y todo lo que dimos las vueltas, ¿no? Es increíble. Las butacas también. Bueno, entonces México aquí, el mosaico, eso sí, que no moleste. Pero ahí hubo algo, yo pensé, el mosaico es eterno. Ahí están aquellas ermitas pequeñas de las regiones medias del Asia, por Persia, por Samarcanda, y en la India, y el Taj Mahal, y el mosaico es eterno. El mosaico es eterno, pero los pegamentos con que se pega no lo son. Pero además, esas construcciones del Oriente Medio, etcétera, que subsisten, a pesar de todas las guerras, nunca son tan grandes como las superficies, nunca son tan grandes como la enorme espalda que tiene este teatro, que tiene esta espalda de concreto, tiene 80 metros de largo por 25 de alto, y le da todo el día el sol, casi todo el día, calor, y en la noche frío. En aquel tiempo los mexicanos sí regalaron todo el mosaico, pero en primer lugar empezamos a colocarlo con 40 albañiles, todos al mismo tiempo, sobre el concreto. Alguien no nos dijo, mandamos a hacer ensayos, sí pega, pegamentos especiales que habían en aquel tiempo. Vamos a hacer experimentos de laboratorio, sí pega, y es pegamento eterno. Pero no había pensado que esa superficie se agranda y se achiquita con semejantes cambios de calor y con ese tamaño y el frío de la noche.
Y por eso deberíamos haber colocado impermeabilizado, todo el muro impermeabilizado. Pegar con cualquier pegamento bueno el mosaico y otra vez impermeabilizar todo lo que se ha hecho. O sea que por muy grande que sea un muro de mosaico, tiene que tener eso. Primero, picarlo con concreto, impermeabilizarlo hasta 2 capas, no importa que cueste tanto, pegar el mosaico bien pegado y dejar pequeñísimas juntas de dilatación. Es decir, si un muro tiene 80 metros, como los mosaiquitos van pegados, dejar por lo menos áreas de 1 metro en donde que no se vea, pero separados. Como esos vienen en bloquecitos de 30 por 30, generalmente los mosaicos arquitectónicos, ir dejando como juntas de construcción, porque este edificio tiene juntas de construcción. Aquí una juntota que no se mira, pero sí se distingue si uno quiere. Esto está separado de esto está separado de aquello y esto separado de aquello para terremotos. Los edificios que en Guatemala no tenían junta de construcción durante el terremoto del 76 se rajaron cabal en sus terceras partes, como el Banco del Ejército. ¿Y por qué se rajaría? Pues porque no se habían hecho juntas de construcción. Entonces nosotros hicimos juntas de construcción aquí, pero también deberíamos haber excepción que sean chiquititas y dejar 1 metro de mosaico, 1 metro de mosaico, 1 metro de mosaico y no los 80 años. Pero nadie sabía de eso porque nadie había hecho semejante tamañón de mosaico atrás. Y entonces, con el correr del tiempo y que estuvo pasando todas las noches, se empezó a rajar el mosaico y como no teníamos, no estaba impermeabilizado, se empezó a meter el agua por la espalda de ese mosaico y por eso se empezaron a caer un montón de pedazos. Porque el agua es tremenda. Por ignorantes nos pasó, pero es que no habíamos ido al Lejano Oriente a ver de cerca sus mosaicos. Entonces, había que poner 1 metro de mosaico y cuánto de... Una puntita de dilatación, porque, por ejemplo, usted ve el mosaico y tiene pequeñas hendiduras, chiquititas. Esas, cuando se pega el mosaico, se usa un estuco de un color parecido para pegar, el estucado. Y eso hace que ya no se vean las rayitas chiquitillas que hay ahí, pero una rayita un poquito más grande que hubiera separado cada cuadrito hubiera sido suficiente para punta de construcción. Y si estaba impermeabilizado adentro y afuera, nunca se iba a pasar el agua y se iba a rajar, se iba a abrir, a chiquitar, pero de metro en metro, y entonces no hubiera habido problema y tendríamos el mosaico tal como está en un clima diferente como es el del Oriente Medio. Entonces tendría que ser una junta como el ancho del mismo mosaico, ¿no? No, más chiquito. Más chiquito. Ah, más chiquito. Los mosaicos así es, ese como este tamañito que está dando. El mosaico la separación entre metro y metro. Metro así. Tendría que hacer una separación en milímetros. Yo la saqué alguna vez en tiempos en disculpen el desorden de esta cosa, hay muchas cosas al mismo tiempo. Pero ¿cuánto sería? Sería una rayita. Sí, mira. Chiquitito. Esta no se ve de lejos. Ahí tiene usted su... Eso es lo que estaba buscando yo desde hace rato.
Si quieren me la pasa y le digo la distancia. Unos 2 milímetros. Se lo dejo en 1,5. 1,5. Milímetros. Bueno, ahora sí ya tengo que dar alguna cosa más difícil. No, todavía no. Seguimos. Seguimos. Pero por otra parte estaba la onda que a mí me gusta mucho la escultura. Y no iba a permitir un edificio cuadrado, aunque un edificio cuadrado es una escultura. Si no, ahí tienen a Mies van der Rohe, el edificio así, que caja cuadrada, no, divino, pero ya todavía no cuadrada, cosas cuadradas tampoco. Y además eso no es lo que más veo, en mi opinión. Entonces, de integrarse a esas cosas y de unir. Ustedes ven que hay mucho de esto: recta, curva, recta. Es decir, uniones de rectas con curvas. Como quien dice, en los espacios, si esto se hace en los espacios, no es que a mí me gusten las curvas. Por ejemplo, el Whitney, el Guggenheim de New York, pero es solo curvo. No, a mí me interesa la relación curvo-recto. ¿Por qué? Porque es el símbolo femenino, lo masculino, lo femenino, lo fuerte y lo suave unidos, empalmados, y eso abunda mucho en esto, tanto linealmente como en forma espacial de escultura. Porque como no caminamos así, a escuadra, sino más caminamos de forma más poética. Y de ahí vienen todas las razones por las que el teatro tiene esa forma, que al principio no fue comprendido, lo atacaron por todos lados, ¿cómo hacen este mamarracho? Ahí tenemos hambre, medicina, y es cierto. ¿Por qué no hay problema? Pero si lo iban a hacer, la única justificación es que fuera matemática. Y como no había, pues había que hacerle de la integración a lo nuestro. Esa es toda la idea de por qué es así, por fuera, afuerita. Ahora ya crecieron tanto estos volcanes que no se ve bien, pero en allá más todavía, en el lado Pacayesco. Ahora vamos a... Estos son circulares de esta forma. Los usos exteriores de los sacerdotes mayas eran correctos, sagrados. Aquí no. Somos ciudadanos comunes y corrientes que podemos caminar por ahí porque es nuestro edificio. Entonces entramos a comento que llegamos a los vestíbulos interiores. La orden fue todo gris o todo beige porque aquí son los vestíbulos de todo el mundo. Y en realidad yo he estado en los más modernos, ya los más monótonos. ¿Qué va antes? Por lo menos los decoraban tipo victoriano, tipo cualquier cosa, pero no eran tan monótonos como la Racional Caja. Yo no digo que Le Corbusier y Mies van der Rohe sean los culpables de un racionalismo tan acérrimo, sino que ellos algo dijeron, pero el mismo Le Corbusier hizo Rocham y ahí cambió todas sus rectitudes, sino que los copiadores del racionalismo fueron los responsables de hacer cajas en todo el mundo, y además porque era lo más económico. Y entre los años 20 y 30, entre las dos grandes guerras, pues la gran depresión económica era lógico. Bueno, entonces estamos aquí en esto. Aquí ya vemos lo de la superficie inclinada a tipo integrado, pero me dijeron, ¿para qué sirve este techo? Para absorber el ruido hecho. Y ese material es
¿Cómo vamos a usar ese mamarracho oficial en el teatro de material si eso es para oficinas? En todas partes existe. ¿Dónde está lo guatemalteco? Pero entonces no había manera de usar aquí un material absorbente, porque era una losa concreta. Alfombra. ¿Cómo se te ocurre poner alfombra en el techo? Si la alfombra es para el piso. Claro. Alfombra absorbente. ¿Y de qué color? Naranja. Ni siquiera ves. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país colorístico o no. Ahí sí ya. Es que habían unos jefes montones en esta cosa. Era un solo pleito. Los últimos 7 años de construcción con la gran. ¿Cómo se te ocurre una alfombra? ¡Qué locura! ¡Qué idiotez! ¡Estúpida! Alfombra y naranja. Bueno, pero necesitamos ver una muestra grande para ponerla y verla allá lejos, a ver qué tal se ve. Dije, y me mandaron una muestra de este tamaño. ¿Qué se iba a ver si iba a quedar bien o no a esa distancia? Pero me arriesgué, naranja todo. Y pusieron alfombra naranja en el techo. Nunca. Y ahora absorbe perfectamente el ruido. La alfombra de aquí es azul. Aquí me salió negra porque el mal fotógrafo no tenía filtro para en la noche sacar eso. Y todos estos colores ya en el vestíbulo. ¿Y de dónde sale eso? Si eso debe ser rectecito el vidrio, la ventana. No. Ventanas pequeñas y además balcones románticos, pero que algunos se quieran separar de la muchedumbre. Nada de estar todos en la misma cajota. Y por eso esos son los balcones románticos. Que ni siquiera se tocan esto con esto. No, las columnas son esto. Y luego llegamos a... que por cierto era amigo, almendrones. Si es que ese es del siglo XIX, los almendrones. Como hay en el palacio, tienen que ser, porque se ven lindos, pero no son de nuestro tiempo, se hacen de almendrones. Y entonces tuve que hacer unas lámparas de almendrones, pero las fui uniendo como por planchas que parecían formas, si ustedes quieren, de platillos voladores, en donde casi no se veían los almendrones, pero sí sus cabecitas. ¿Dónde están los almendrones? Ahí, sí, mira para arriba. Ahí están los almendrones. Ya no se veía como en el Palacio de Charlotte tradicional victoriano de los almendrones y toda la onda. Que no estaban, ahí estaban, pero disimulé. Notamos que se fueron 2 peludos y los jefes se fueron a Viena con el plano de los almendrones que trazaron y les hicieron un presupuesto, regresaron de Viena. Ya va a venir el presupuesto. Vino el presupuesto, $2 millones solo por esa lámpara. Era un coche. Eso fue un viernes. Y entonces me dijo, me acuerdo muy bien que me dijo el jefe, no se puede hacer tu lámpara de almendrones, de paso que mía. Ahí ve qué haces para el miércoles. ¿Qué hace uno en aquel tiempo? Creo que no hacíamos aquí ni volvía de estas corrientes. Se mandaban a hacer El Salvador y todo. ¿De dónde uno pone sus lámparas? Pero en los catálogos de otros países encontré que en un techo, en un restaurante alemán, tenían estas bombillitas, ya las conocen, ¿no? Estas bombillitas regulares. Esas bombillitas tienen 25 vatios cada una, forman un hexágono, y así estaban en Alemania unidas por tubitos, un hexágono unido que era el que llevaba el alambrito eléctrico y estaban pegadas a un techo. Y ahí se veían muy bonitas pegadas a un techo los hexágonos. Entonces dije, aquí está la solución.
Solo que no copiar el techo de ese restaurantito, sino una cascada llena de esos, pero en forma de cascada que sugiriera el espíritu de la lámpara de Almendrones, que es un chorrear así, pero con elementos contemporáneos que se puedan ver, ya no cristal, ¿verdad? Y unidos por los alambritos de latón que ellos usaban en ese restaurante y que en este sentido también se podían poner para conectar todo. Hice el proyecto y el miércoles fui con el encargado de negocios alemán de esa onda. ¿Puede hacer esto? Claro que sí. Y se fue a Alemania. Claro que sí, lo hacemos. $35,000. Entre $35,000 nos ahorramos 1.600.000 no sé cuánto, y ya tuvimos nuestra lámpara, que era un poco más grande, pero quisimos que fuera más chica. Y la onda era cómo hacer para colocarlas, que tal como decía el querido Watson, en el piso de abajo copiamos todo esto con sus centros y luego con un triangulito, y todos los puntos aquí arriba ya no, y quedó colgando la lámpara, la famosa lámpara de Almendrones. Esa fue la que me dio más clavo de todo. El clavo no eran los trabajadores, ni el trabajo, ni los periodistas en contra, sino los mismos jefes aquí. Y les cuento eso porque yo entiendo que cuando un alumno de arquitectura sale, no se ha puesto a pasar los mismos 5 años estudiando lo funcional y también su propia poética. Pero lo que he visto es que si alguien viene aquí y se echa su proyecto bien chilero, queremos que le deshacen cualquier iniciativa del proyecto poético de diseño. Y le aprueban bien si es funcional exactamente, pero a lo más que han llegado es a triángulos, que es lo mismo que un cuadrado, solo fue colocado así. Total, o a esferas, lo que es geométrico, el domo, por ejemplo, el domo de la Universidad de San Carlos. ¿Qué más tenemos que ver con esto, muchachos? Los rincones románticos. El teatrito al aire libre, que fue lo que medio avanzamos en los tiempos en que pasaron 6 años sin construir el pobre teatro ahí, sus cimientos abandonados. Este teatro está colocado, otra vez integración, está colocado frente al fuerte de San José, que es una estructura militar de 1840 y algo, cuando la ciudad llegaba hasta la 18 calle. Entonces, colocan un fuerte para defensas porque había no sé qué guerras, no sé cuántos entre cienes, ¿no? Y por eso está Matamoros y por eso está el fuerte de San José. Pero cuando nosotros hicimos esto, el pobre fuerte había quedado desbordado. Después de la revolución del 44, peor, ya no se usaba. Pero por respeto a su arquitectura, que había sido guardianes de la ciudad, estas son como quien dice guardianes de la cultura. Por eso tienen esa forma un poco medio como de casco o algo así, para tratar de integrarnos al espíritu guardián, pero con otro concepto. Ahí se ve, eso que se ve tipo casco, digamos. Claro que es un problema para ustedes ya arquitectos, para la altura. Esto que era plano, tuvimos que hacer un talud de tierra bien apelmazada, a un taludón de este tamaño, de 10 metros de alto de aquí para acá, o casi, para poder tener al público frente al teatro al aire libre. Pero esta torre tenía que tener 10 metros para que los reflectores alumbraran bien la escena, que era frente al fuerte. El fuerte era la base, el respaldo, como que dice una arquitectura antigua de respaldo al escenario del teatro al aire libre.
Entonces, claro, ahí está la columna, pero para encontrar una base de roca donde apoyarse, tiene otra columna de 10 metros, o sea que esta tiene 20 metros. Y uno cuando está ahí arriba siente el bamboleo. Cuando tiene completas sus 6 reflectorotes para alumbrar la escena. Pero la onda es esa, guardianes de la cultura. Y las cabinas laterales de iluminación. Y esto es una fuente que tuvimos que hacer enfrente del teatro, porque cuando supieron altos funcionarios, a saber quiénes serían, por allá arriba, tienen una plaza enfrente del teatro, ya tenemos dónde llegar con nuestro carro. Lo que queríamos era que el paso de los automóviles fuera muy restringido y que abundara el paso natural del ser humano, el parque. Aunque caben 700 automóviles en los parqueos que así logramos echar para allá y para allá, 700 es suficiente. Y habían esos maestros que querían llegar casi con su carro a su palco. Cuando se dieron cuenta, en 6 meses hicimos una fuente con un montón de chunches y árboles y demás, y ya no hubo parqueo para el funcionario. O sea que fue una cosa de estar ahí. Pero más que nada es porque es el teatro, el dinero del país el que está en juego. Claro que el doctor Abril pudo hacer su teatro Abril con el clásico frontón griego, pero es su dinero. Con eso le da nobleza a su teatro, pero es su dinero. Para el país, insisto, cosa nuestra. Y puedo estar equivocado, pero ahora es azul. Ahora ya pasaron 20 y tantos años. 27 vamos a cumplir. Por ejemplo, cuando hablo del teatro de cámara, que es siempre digo, los colores tienen que ser totalmente diferentes al teatro azul y blanco, que está contra el cielo. Porque claro, tienen que ser diferentes, eso es otro uso. Y además, porque sobre esos mosaicos tenían un problema en la fuente de río. Pero es que es cierto, ni idea de lo que era hacer una pena, es que en Guatemala no se hacen auditorios cada 15 días. Eso de las butacas famosas, aquí está. En ese pequeño planito, bueno, eso es lo que todavía no me gusta del teatro, pero espero que haya un nuevo lector que se ponga a tiro y ya hagamos lo que falta. Primero, la teoría es todo sobrio, ya no azul, blanco, amarillo, rojo, sino sobrio, color de la madera, el cenicero oscuro y el dorado de los palcos, el rojo de las butacas y el rojo del telón. Ahí solo falta traer la cámara acústica de este color dorado, traerla un poco para acá, unos que sean contrarios a estas luces, para que ya no se vea la diferencia tan cuadrada de eso. Y eso llevo 20 años de estar esperando que haya un buen director aquí, y solo es cosa de pintar. Siquiera pintar es una cosa muy sencilla, a manera de alargarnos hacia acá y encontrarnos con esas luces. Esas luces son más aquí, porque lo que importa es la escena. El criterio es aquí todo el color que quieran los coreógrafos, escenógrafos, directores de escena, ahí se concentra el colorido y aquí no, pero siempre debe haber algo. Ahora esas butacas, entre las características de la acústica en un auditorio está cuánto tiempo reverbera un sonido después de que fue hecho en el escenario. Viene el pianista y hace ¡tum! Y si ustedes están en una iglesia, ese sonido se queda 4, a veces hasta 7 segundos. Pero un toque de piano de Mozart, por ejemplo, tic, 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 tienen una reverberación cortita.
Y mientras los instrumentos van cambiando de modo, un violín tiene una onda de frecuencia más, no tan corta como la de una onda tecla aguda de un piano, y un cello tiene más, y un órgano más reverberación. Si uno quisiera tener un teatro divino, tendría que tener un auditorio que cambiara para cada frecuencia, y eso no se puede hacer. Porque, bueno, es imposible, con tantas frecuencias que hay. Entonces se hace para un promedio. Y el periodo de reverberación de este teatro es como de 1.2 segundos, lo cual está bien para música, 1.8, pero no bien para voz hablada, porque la voz hablada es corta. Hablada, dije, o sea, teatro. Si fuera cantada es otra cosa, porque cantada ya es musical. ¿Cómo es uno para hacer que el periodo de reverberación de un teatro sea bueno para todo? Pues no se puede. Y por eso en otros países hacen un teatro para ópera, otro para danza, otro para música y otro para comedia musical. Perdón, vamos a poner un clavo ahí. ¿Aló? Sí. Deja que alegre, digo, de eso ya hablamos, ¿verdad? De lo que y este un poco más porque es más metálico y entonces el piso tiene que ser duro, pero si se pone alfombra ya no. Y entonces juntando todo eso llega uno a la conclusión de sacar un periodo de reverberación que medio ayude a que un teatro sea para música, otro para ópera y otro para teatro y otro para comedia musical, como son los teatros grandes de Europa y Gringolandia. Cuando hicimos esto, dijeron, no, que funcione para todo. Es que no sé, ¿qué va a poder decir uno que explicar eso a alguien? Es que no hay teatros que funcionen para todo. O sea, ¿saben? Y por eso tuvimos que llegar a una conclusión, llegar a un periodo de reverberación bueno para música, regular para voz, pero como casi todos andan con su micrófono aquí, pues ya casi no hay tanto clavo.